Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos que nos ven a través de la internet. Sean todos bienvenidos a este culto de hoy, domingo 13 de diciembre. Vamos a continuar celebrando la Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo, aquel niño que un día vino a este mundo con el propósito de morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a adorarle con el himno número 118, Al mundo paz. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén, gloria al Señor. Así es. Vamos a continuar también cantando esta hermosa alabanza, el himno número 133, Noche de Paz. Dice la segunda estrofa: noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor. Coros celestiales que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor. Cantemos y adoremos al Señor. Celebremos que un día Él vino a este mundo como un niño, pero con el propósito de morir por cada uno de nosotros. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.
Muy buenas noches, hermanos, contentos de estar aquí en este culto que tenemos cada domingo en la noche. Es un tiempo en el que queremos honrar y adorar a Dios y que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestras vidas, de tal manera de que el domingo, igual como fue dedicado para que nuestro Señor Jesucristo completara su obra, el domingo para nosotros los cristianos es el tiempo en el que nosotros pues fortalecemos esa obra del Señor en nuestros corazones a través de llegar al templo, adorarle y servirle, y también de recibir su palabra como es nuestra costumbre en la mañana, aquí en el templo y también en la noche. Así que esta noche tenemos a nuestro hermano Alcedo Soria, que es diácono de la iglesia y uno de los líderes del ministerio de visitación, un ministerio del que tenemos tantos buenos testimonios en la iglesia por tantas personas que han sido edificadas, animadas, fortalecidas. Recientemente fui a visitar a doña Olimpia, que vive en el Ensanche La Fe, y ella está interna en el hospital Salvador Begotier, y fui al hospital a visitarla, y también había ido a su casa, y ella me dio testimonio de cómo el ministerio de visitación lo ha ayudado. ¿Siguen con el ministerio de visitación? ¿De qué manera lo están haciendo? De una manera breve, ¿nos puede decir? Sí, el hermano Feli Mateo se está encargando ahora mismo de las visitaciones y tengo entendido de que a partir del mes que viene van a comenzar a hacer las visitaciones presenciales, pero también están haciendo visitaciones virtuales. Sí. Y están llevando cada semana, están también llevando el ministerio de visitación en el grupo. Qué bueno. Es ministerio de visitaciones para consolar y animar a los que están enfermos, a esos hermanos ancianos que no pueden venir a la iglesia, a veces nuevos creyentes o cualquier tipo de visitación que este grupo de hermanos entienda que necesite a alguien hacer, pues tienen una buena disposición, hay un buen equipo para eso. Así que damos muchas gracias a Dios por ese equipo de hermanos y hermanas que son muy fieles cada lunes, visitando hogares para animar y llevar el mensaje de Dios, el consuelo. Recuerdo la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la casa de María, Marta y Lázaro, cuando Lázaro había fallecido, y no solamente las confortó, las animó, sino también le trajo a Lázaro de vuelta. Y quién sabe las veces que a través de este ministerio se ha orado por algún enfermo y Dios ha hecho la obra y ha regresado, ¿verdad? Amén, así es. Ha regresado a ese enfermo, a ese matrimonio que tiene problemas o esas situaciones. Y yo quiero hablar con ustedes porque hay algunas personas que están pasando por momentos difíciles, que no son de salud y que muchas veces está en juego su matrimonio, está en juego su vida, y sería bueno también hacerle la visita para animarles y ayudarle en cualquier situación. Hoy, como siempre, tenemos, cuando son los cultos presenciales, los domingos en la noche, pues tenemos el tiempo de la oración pastoral, pero como ahora los cultos del domingo en la noche son virtuales, queremos seguir siempre orando, porque recuérdese que el plan que hemos desarrollado en la iglesia es que nada se detenga por causa de la pandemia, sino que el Señor nos ayude a nosotros poder llevar la obra de Dios dentro de las limitaciones que tenemos. Amén, que sí sea Hermano Alcedo, ¿cuáles son algunas de las peticiones por hacer? El viernes de la semana que viene ya estaremos con el retiro de matrimonios. Sí, efectivamente, sí, está el retiro de matrimonio. Muy bueno el retiro de matrimonio, porque Dios anda buscando con esto unificar la pareja, realmente. Y aparte de unificar, que se lleven bien, que aviven ese amor que tiene la pareja. Y es muy bueno compartir con las demás parejas de la iglesia, porque se disfruta y se van conociendo más. Así es. ¿Qué otra petición entiende que necesitamos hacer? Sí, también tenemos aquí por los mayorcitos, que debemos de orar por ellos cada día, ¿sí? Y así mismo también por los hermanos enfermos y por los jóvenes de la iglesia. Me duele cuando visito a algún mayorcito que dice, me gustaría ir, pastor, pero no puedo. Y por lo menos la iglesia no los olvida. Los mantenemos en oración y se le hace su visita también. Sí, el Ministerio de Visitación nunca se ha olvidado de esos mayorcitos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han ido a visitar al hermano José Sánchez? En verdad, pastor, yo ahí, en cuanto al hermano José Sánchez,
Creo que sí, que lo he visitado varias veces, el hermano José Sánchez. ¿De verdad? Sí, porque nunca vivió por aquí. En la José Contreras, Sí, frente al sí, mercadito. sí. Ah, que yo tenía ese Claro que temorcito. sí, claro que Qué sí. bueno, qué bueno. La hermana Gladys Dondor se ha ido a visitar. Claro. La hermana Hilda varias veces. Varias veces. Yo fui una vez. Sí. La hermana Olimpia también se ha visitado varias Sí. veces. La hermana Josefina Pichardo quizás no, porque ella viene regularmente a la iglesia. Efectivamente. Ahora por el COVID, Sí. ella no está viniendo. Nuestra hermana Antonia Marte la han ido a visitar. Sí. Claro que sí. La hermana Dorca. También. Y la hermana, la hermana Carmen Fonder vive en Estados Unidos, aunque está aquí, pero se le dificulta. Y yo sospecho como que se me queda algún par de mayorcitos. ¿Tú recuerdas alguno? Gladys Paniagua, Gladys Paniagua. Gladys Rondón. Sí, yo la mencioné, Gladys Sí. Rondón. Se ha ido a visitar. Y aunque no le hemos visitado, pero creo que una o dos hermanas se han ido donde la hermana Inginia. Oh, no, hay que hacer una visita a la hermana Sí. Inginia. Sí, Tiene que sí, ponerlo ahí en primer orden. Y Efectivamente. algunas personas que fallecieron, como una hermana que vivía por aquí, por los Cacicazgos, la hermana que fue el ministerio, yo creo que llegó a ir, aunque no tantos, pero sí siempre lo A hacemos. uno que tenemos que de tomarlo en cuenta como mayorcito, aunque él no lo quiera entender así, el hermano José Sánchez. Perdón, Luis. No, a Luis Sánchez sí, hay Sí, que visitarlo al hermano porque Luis. él ya, me imagino que ha pasado, está cerquita después de los 70, Sí. ahora con su condición de salud. Sí sería bueno ir a visitar a nuestro hermano Luis Sánchez, que vive un poquito retirado, pero Sí. llegamos, Sí, claro. por la gracia de Dios. Bueno, y con los hermanos enfermos, tenemos 3 que tienen problemas de cáncer, que es el hermano Sergio Roque, Sí. el hermano Megodince, y Vilma Porras es la mamá de nuestra hermana Andrea. La hermana Andrea es la esposa del hermano Michael, que son los encargados de Tierra Alta. Ok. Y su mamá vive en Costa Rica y está batallando con eso. También Miguel Ángeles es el hermano de la hermana Janet, que venía a nuestra iglesia y viene de vez en cuando. Ella es una muy buena cristiana, nuestra hermana Janet, muy fiel. Su hermano, la esposa de su hermano Lili venía a nuestra iglesia, lo viven por Herrera, y su hermano Miguel hizo profesión de fe, pero ahora está batallando seriamente con cáncer. La hermana Olimpia está interna, vamos a orar por ella. También la hermana Mirqueya Mata, aparte de tener un síndrome bien extraño, también Estuvo afectada de COVID. ahora tiene el COVID, y creo que su esposo, el pastor Víctor Urraca, creo que también lo tiene. Ok. Oí decir eso. Y Vamos doña a orar por Doña Melba, que vive con ellos, pareciera como que tiene ciertos síntomas. Entonces tenemos que orar también por el pastor Víctor Urraca y por nuestra hermana Melba Urraco. Mi hermana Marixa tiene una condición bastante seria en su pierna con la circulación. Sí. Orar por ella. Y también la hermana Altagracia Mordán, Mordán. que es la mamá de nuestra hermana Maura, también está aquejada de salud. Sí, también tenemos que orar, pastor, por el hermano Juan Mieses, por salud. Y el Sí. hermano Ramón Reyes. Sí, hermano Ramón Reyes, hermano Juan Mieses. Muy bien. Y obviamente siempre mantenemos en oración, como tú mencionaste, a los jóvenes. Sí, ¿Qué te mueve a orar por los jóvenes? los 3 que tengo. Es una fuerte batalla. Y en verdad yo me puedo sentir aventajado, y le tengo que dar muchas gracias a Dios, porque me ha dado esa fortaleza para yo poder lidiar con mis jóvenes que ya no son jóvenes. Los mellizos que tienen 21 y el José tiene 23. No, son jóvenes, no son adolescentes. Joven soy yo, son pastor. muchachos, son jóvenes. Son unos viejos ya. No, son muchachos todavía. Es muy importante, y usted sabe que la continuidad de la iglesia va a recaer en ellos. Tenemos que dedicarle tiempo a ellos, y mucho tiempo, y enseñarles y instruirles en su camino, para que no se aparten de ellos. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, hermano Alcedo, para que nos dirija en oración por estas peticiones, Sí. que el Señor esté obrando en ella. Te damos gracias, Señor, esta noche por todo lo bueno, Señor, que tú eres con nosotros. Te pedimos y te damos gracias por nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestras autoridades.
Te pedimos, Señor, que tome control de cada situación que se presente en cada hogar, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, que cuide y bendice y proteja a los mayorcitos, Señor. Te pedimos, Señor, por José Sánchez, por Gladys Rondón, Padre. Te pedimos, Señor, por Gladys Paniagua, doña Ingenia, doña Carmen. Te pedimos por doña Antonia, Dorca, Señor, Josefina, Señor, Olimpia. Te pedimos por Nieves, Señor, por el hermano Luis Sánchez, por Basilio Rondón, Padre. Te pedimos, Señor, que todos estos hermanos que están pasando por el tiempo de la tercera edad, que tú, Señor, le des tranquilidad, le des paz, le des amor, Señor, como tú también lo sabes dar nada más. Te pedimos, Señor, por los enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pases su mano sanadora por cada uno de su dolencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Padre amado, cuide y proteja a cada uno de ellos. Te pedimos por Sergio Roque, Señor, por el hermano Mego, por la hermana Vilma Dorca, de Parra, Señor. Te pedimos por Miguel Ángeles, por la hermana Olimpia, por Gladys Rondón, por Gladys Paniagua, Señor. Te pedimos por Luis Sánchez, por Juan Mieses, por Altagracia Mordán, por Kenia y Antonia Marte, por Marisa Agüero, Señor. Te pedimos, Señor, por todos ellos. Te pedimos, Señor, que tú pases siempre tu mano sanadora por su dolencia, Señor, y que puedan ser sanos ellos, Señor. Y decirte a ti, Señor, por gloria tuya fueron sanos, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, también por todos los jóvenes de la iglesia, Señor, para que tú lo instruyas en su camino, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas el que lleve y traiga con bien a cada pareja que va a participar en este retiro de pareja. Que tú, Señor, sea el que edifique a cada uno de los participantes y que salgan más fortalecidos. Señor, te pedimos que tenga un nuevo avivamiento en su amor. Dale sabiduría, Padre, a los pastores, a los diáconos, a los encargados de ministerio, para que tu palabra sea de refrigerio al necesitado y sea de olor fragante para el que te da, para el que te busque a ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No dejen de orar ustedes en sus casas por estos hermanos y para que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a pasar ahora a un tiempo musical en este tiempo de Navidad, para que Dios en su gracia y misericordia nos recuerde siempre el nacimiento, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Demos gracias al Señor a través de esta alabanza, porque dice la palabra que por amor el Señor se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Vine a adorarte. La luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste,
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, habla acerca del nacimiento de Cristo, el proceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que también el libro del Evangelio según San Lucas habla acerca de esto, nos da mucho más detalles, Lucas en algunos aspectos, pero Mateo es muy específico. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hoy vamos a hablar en estas meditaciones que tenemos los domingos en la noche, vamos a hablar acerca del tema de padre a padre, de padre a padre. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento en que abrimos tu palabra después de haberte adorado y exaltado como solo tú mereces. Y te pedimos, mi Dios, que por tu Espíritu tú nos hables, nos enseñes y nos guíe para hacer y cumplir tu voluntad revelada en tu palabra. Que seas tú, mi Dios, que traiga el mensaje en esta hora para edificación de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto el título de padre a padre. Usted quizás se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque usted, aunque el personaje que más se menciona, sobre todo en los países con mucha influencia católica, es María, y de hecho se ha elevado a un nivel igual que el Señor Jesucristo, algo que no dice la Biblia, aunque la Biblia menciona la grandeza de la vida de María. Pero lo que se ignora mucho es acerca de José. José se menciona más en la Biblia que María.
De manera que se nos habla acerca de un hombre del cual dice la Biblia que es el linaje del cual venía nuestro Señor Jesucristo, porque en el mismo momento que José aceptó ser el que estuviera al lado de María y casarse con María y criar a nuestro Señor Jesucristo, lo prohijó y llegó a ser su papá. ¿Y por qué decimos de padre a padre? Porque para ponerlo de un sentido humano, nuestro Señor Jesucristo, aunque Él es Dios, estaba bien protegido, cuidado allá arriba en el cielo por el Padre Celestial. No podemos decir que Dios cuidaba a Cristo, pero estamos pensando en Cristo como hijo. De hecho, dice la Biblia que fue Dios quien eligió a nuestro Señor Jesucristo para que fuera un hijo encarnado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios planeó todo con respecto a su Hijo Jesucristo, tanto en la eternidad pasada como también en su llegada aquí a la tierra y también en su estancia aquí en la tierra y su resurrección de entre los muertos y ascensión al cielo. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tanto en el tiempo del bautismo como en el día de ese momento de la transfiguración, vino la voz del Padre y decía: este es mi Hijo amado. O sea, la idea clara era que Cristo siempre presentaba a Dios como su Padre Celestial. Pero Dios el Padre tenía que confiarle a su Hijo, a alguien que fuera un buen padre de su Hijo Jesucristo, un buen modelo para nuestro Señor Jesucristo, alguien que representara bien al Padre Celestial. Y Dios eligió a José. La gente piensa que solamente eligió a María. No, Dios eligió a un hombre, una mujer que ya estaba comprometida. Cristo no nació de una madre soltera. Cristo nació de un matrimonio, fue desarrollado y creció a través de un matrimonio de un hombre y una mujer. Y a quien Dios le confió el nacimiento o el engendramiento de su hijo fue a María, pero a quien le confió la guianza, la protección, el cuidado de su hijo Jesús fue a José. No fue a María, fue a José. Ambos de ellos estuvieron con José, con Cristo, pero José, siempre que Dios iba a guiar a que José tomara una decisión correcta con respecto a nuestro Señor Jesucristo, no se lo revelaba a María, sino que se lo revelaba a José. Porque así es como Dios trabaja. Dios es un Dios institucional. Dios es un Dios que si Él establece algo, Él habla y obra a través de ese alguien o esas personas a quien Él ha establecido. De manera que cuando encontramos a José, lo encontramos como el padre al cual Dios quiso que su Hijo Jesucristo fuera enseñado, guiado, dirigido. No encontramos ninguna objeción en ninguna parte de la Biblia al rol de José como padre. Y eso nos dice una cosa: cada uno de nosotros que somos hombres tenemos que entender de que Dios nos ha confiado a los hijos de Él. Porque dice la Biblia en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. O sea, no está diciendo que los hijos le pertenecen por siempre a los padres. Los hijos le pertenecen por siempre en esta vida terrenal y también en el cielo le pertenecerán a nuestro Dios. De hecho, Él es el que le da la vida, Él es el que pone el espíritu, Él es el que lo sostiene y lo guía. Pero Dios siempre necesita de un padre para cada uno de sus hijos. Igual como José fue el padre escogido por Dios para que ayudara, dirigiera y guiara a su hijo, el Señor Jesucristo, así mismo, de igual manera, hoy en día se requiere, obviamente, de un hijo, de un padre que guíe a los que han de ser los hijos del Señor. De manera que eso es algo vital para la vida de cada uno de nosotros, que no es tener que Dios encuentre un padre que pueda dirigir y guiar la vida de los hijos. ¿Qué características tenía José por las que Dios le confió a su Hijo Jesucristo? ¿Cuáles características tenía? En el capítulo 1 del libro de
San Juan dice que José era un hombre justo. José, su marido, era justo. Era un hombre justo. Uno de los atributos de Dios, de los atributos naturales, como se le dice, es que Dios es justicia. Hay una de las palabras de los nombres compuestos que se usan para Dios, es que Dios es justicia nuestra. Dios es nuestra justicia. ¿Y qué significa una persona justa? Es, para que usted lo entienda de una manera que usted pueda comprenderlo, como yo diría que se ajusta mucho a lo que nosotros somos, es alguien que se ajusta a los mandatos justos de Dios. Así podemos definir a un justo. José era una persona justa y es alguien que se ajusta su vida espiritual, ajusta su vida matrimonial, su vida familiar, su vida laboral, la ajusta a los mandatos de Dios. Y eso lo hace una persona justa. Y eso desea Dios, que todas nuestras acciones sean el resultado de nosotros poner en práctica los justos mandatos, estatutos, leyes, normas, decretos de nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo José. Es la palabra que más se utiliza para describir a un buen cristiano en el Antiguo Testamento. No aparece la palabra creyente o hijo de Dios como aparece mucho en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento se utiliza el término justo. Por eso es que aparece ese versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que encontramos de aquellos grandes patriarcas. Cuando encontramos hablando acerca de Noé, aquel gran hombre de Dios, uno de esos grandes siervos de Dios de la antigüedad, dice la Biblia que Noé, oiga cómo define a Noé en el libro de Génesis 6:19. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire, es importante que una persona camine con Dios. Es importante que una persona pueda ser alguien maduro o perfecto en sus generaciones. Pero mire, el primero que se pone es justo. Porque no hay manera de que uno pueda guiar a sus generaciones como guió Noé a sus hijos y a las esposas de sus hijos a que creyeran al diluvio, porque el justo tiene una ventaja, y es que cuando dirige a sus hijos, los hijos le hacen caso porque ellos ven que la vida de su padre lo inspira a ellos a obedecerle a Dios. Porque lamentablemente hay muchos hijos que tienen padres que, aunque son cristianos, no son una inspiración para los mismos hijos. Quizás en su vida espiritual, en su servicio a Dios, en su trabajo, en su vida profesional, muchas veces quizás no son una fuente de inspiración. Pueden ser que sean buenos hombres padres, que sean proveedores, que estén ahí en la casa, pero a veces no inspiran. Y lo que el Señor quiere es que nosotros inspiremos a nuestros hijos, que nosotros podamos hacer como era José, un hombre justo, un hombre que vivía en obediencia a los justos mandatos de Dios, y eso hacía que fuera alguien confiable. Oiga bien, fuera alguien confiable para el Señor, confiarle a su Hijo Jesucristo la crianza de su Hijo Jesucristo. Era un hombre justo, igual como lo dice de Noé, igual como lo dice de Abel, igual como lo dice de los buenos creyentes de la antigüedad. Necesitamos ajustar todas las acciones de nuestras vidas a los mandatos justos de Dios, para que podamos producir una vida bajo la cual podamos guiar con integridad, podamos guiar con inspiración a nuestros hijos. ¿Qué otra característica tenía José? Dice en el capítulo 1 y el versículo número 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel de Jehová del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. En segundo lugar, era alguien sujeto a la voluntad de Dios. Sujeto a la voluntad de Dios.
Eso mismo encontramos nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Él mismo dijo, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este caso, José, cuando el ángel le dijo, o cuando el Señor le mandaba hacer cualquier cosa, José no replicaba, no lo pensaba, José no dudaba, sino que lo hacía inmediatamente. Y es una cualidad también de nuestro Padre Celestial. Como dice la Biblia, que no somos engendrados por voluntad de carne, voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que Él ejerce es una de las cualidades de Dios. Dios tiene una voluntad que, como dice la Biblia, es inmutable. Que Él siempre hace aquello que es lo que Él es en naturaleza y lo que Él cree. Y José era alguien que vivía sujeto a la voluntad de Dios. Mire, fueron varias las veces que Dios le mandó a hacer cosas a José que pudiéramos haber dicho que, si me lo dice a mí o a cualquiera de nosotros, hubiésemos preguntado, pero eso no puede ser así, eso nunca ha pasado. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir el mundo con agua, nunca había llovido. Pero el que le cree a Dios nunca ve como que algo es inverosímil, o sea, como algo inentendible. La voluntad de Dios tenemos que sujetarnos a ella, aunque no entendamos el plan de Dios. Ese es el sujetarse a la voluntad de Dios, es la persona que confía plenamente que cuando Dios dice algo hay que hacerlo sin comprenderlo, sin entenderlo de una manera tan clara y profunda, sino ser obediente a Dios. Y el ángel le dijo que aceptara, dice la palabra de Dios, y así lo hizo. Pero más adelante dice en el capítulo 2 del libro de Mateo, que cuando Herodes se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos, por celo, él decidió matar a todos los niños menores. Y dice la palabra de Dios, y después, capítulo 2 del libro de Mateo, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cada vez que el ángel le decía, que Dios le mandaba decir algo a través de un ángel, José lo hacía sin replicar. Herodes pudo haber dicho, nunca una mujer ha sido engendrada sin un hombre. No, pero si lo dice Dios, Él puede hacerlo sin mujer. Él hizo a Adán y Eva, a Adán lo hizo del polvo, a Eva lo hizo de la costilla. ¿Por qué no puede Él también hacer eso? O sea, no se crea que es una fe ciega. Tenemos, siempre que el Señor nos manda a hacer algo, aunque no lo comprendamos todos, tenemos referencia de que Dios en su gracia y en su poder ha hecho algo parecido, similar o semejante. Aquí igualmente le dice, Herodes va a matar a los niños. José pudo haber dicho, es que ningún rey ha hecho eso. No. Él agarró a su esposa, él agarró a su hijo, lo protegió, porque cuando un hombre hace la voluntad de Dios en su vida personal y luego lo hace en su vida matrimonial como hizo José y luego lo hace en su vida familiar como lo hizo José con María y Jesús, esa persona Dios lo va a bendecir grandemente. Él se levantó y fue obediente a la voz de Dios, y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Dios puede hablar de muchas maneras. A José le hablaba por sueños con un ángel, pero hoy en día nos ha hablado a través de su Hijo, del Espíritu Santo y de su palabra. Y uno tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 2 también, el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Aquí lo encontramos otra vez, obediente a la voluntad de Dios, totalmente obediente.
Me gusta mucho como alguien dice que obedió sin replicar. Hermanos, no deje que la duda entre a su cabeza cuando llega el momento de obediencia. No es momento para consultar con alguien, no es el momento para analizar si eso es conveniente, no es para comparar. No, en ninguna manera, en ninguna manera. Si esto fue lo que Dios dice en su palabra, yo lo voy a obedecer y yo sé que es lo correcto y que va a dar resultado, gústeme o no, pero yo lo voy a hacer. Daniel al instante le trajeron la comida y él dijo que no. No le dijo, déjame pensarlo. Déjeme decirle algo. Él no le dijo, déjame orar. Cuando usted le toque tomar una decisión de la que ya usted conoce cuál es la voluntad de Dios escrita en su palabra, nunca diga, yo voy a orar. Nunca diga, yo lo voy a hacer. Pastor, mira, hay un muchacho que está enamorado de mí en la universidad, no es cristiano, pero es un buen cristiano, es un buen muchacho, perdón, es un buen muchacho. Yo sé que Dios no quiere que nos casemos con yugos desiguales, pero como es tan buen muchacho, mi mamá me dijo, mija, pero ora, ¿quién sabe? No voy a orar, no voy a orar. Recuerdo de alguien aquí de la iglesia que en una ocasión un muchacho se le acercó a esa muchacha y comenzó a enamorarla. Y él le dijo, es que yo no te puedo hacer caso porque yo soy cristiana y yo asisto a tal iglesia. Y él le dijo, yo quiero ir contigo. Bueno, ven, pero yo no me voy a casar contigo si tú no eres cristiano. Y vino, duró varios meses llegando a la iglesia, varios meses llegando a la iglesia. Y un día en un culto levantó la mano y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y ella contactó que de veras había recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego se casó y fielmente están sirviendo al Señor en la iglesia. Lo que quiero decirle es que usted no puede decir, bueno, ven para ver si te convierte. No, él fue que le dijo, yo quiero ir. Y él dijo, bueno, ven conmigo. Yo creo que ella ni le invitó a la iglesia. Solamente le dijo, yo voy a tal iglesia, y comenzó a venir. Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. No hay que orar cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios revelada. No hay que orar. Ahora usted va a poner un negocio y usted dice, yo quiero poner un negocio, yo quiero comprar una casa, pero yo no sé cuál comprar, yo no sé de cuánto comprarla. Bueno, ahí tiene que orar para conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero aquello que es su voluntad revelada y que usted conoce, usted y yo tenemos que sujetarnos obviamente a la voluntad de Dios. Y en la crianza de nuestros hijos así debe ser. No hay manera de criar bien a nuestros hijos y de representar esa obra de padre a padre si usted no tiene, como dice la escritura en el libro de Deuteronomio 6, donde dice que esas palabras se las enseñarás a tus hijos al acostarte, al caminar. Antes de decirle lo que tiene que hacer con la palabra de Dios con sus hijos, en el versículo 4 dice, y estas palabras que yo te mando estarán hoy en tu corazón. Tiene que estar en su corazón como una convicción antes de que usted pueda enseñársela a sus hijos. Tiene que ser una convicción. Lucas, el capítulo número 2, versículo 21, encontramos a José llevando su niño Jesús al templo para que sea circuncidado. En otras palabras, eso es lo que dice la palabra de Dios con mis hijos, eso es lo que yo voy a hacer. Siempre que había un mandato de Dios, sea dado a través de un ángel, o sea dado a través de un sueño, o sea dado por lo que estaba escrito en su palabra, usted siempre va a encontrar a José haciendo la voluntad de Dios revelada con su hijo Jesucristo. Recuérdese que en la genealogía no aparece, en la descendencia de Cristo no aparece María, siempre aparece es José. Siempre aparece es José, el hijo de David. Así es llamado él en San Juan capítulo 1. José es llamado el hijo de David, haciendo referencia, ¿verdad?, a la descendencia, al origen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo presenta Mateo en la genealogía, pero así también lo presenta Lucas en la genealogía. Presenta a Jesús, dice Lucas el capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José.
lo presenta como un hijo de José. De manera que cuando hablamos de padre a padre, si usted es padre, usted tiene que saber, yo tengo que representar bien a mi padre en la crianza de mis hijos que son de él. En tercer lugar, en el libro de Lucas, el capítulo número 2, menciona algo también acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y allí, dice la Biblia, llevaban, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Siempre se menciona a José. José era el que llevaba a Cristo al templo. En otras palabras, otra cualidad de José, era un hombre devoto a Dios y formó a sus hijos devoto a Dios. Era alguien piadoso, con una devoción a Dios, y formó y guió a nuestro Señor Jesucristo al templo siempre. Y como ya usted sabe, porque es algo que lo menciona la Biblia, no era solamente el único hijo de José y María, no fue nuestro Señor Jesucristo. No, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, el capítulo 6, que él tuvo hijos e hijas. Así dice la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo número 6. Dice la palabra de Dios, no es este, Marcos 6:3, no es el hijo de, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas, no está también con nosotros sus hermanos, y se escandalizaban. Cristo era hijo de José, y José lo instruyó de una manera muy devota. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos en la Escritura. Lo enseñó, lo llevaba al templo constantemente. Estaba yendo al templo, disfrutando de las enseñanzas de Dios, porque él era el hijo de Dios, y nuestros hijos necesitan esto. Es identificado, no como el hijo de María primero, sino como el hijo del carpintero. Así dice la palabra de Dios. ¿No es este el carpintero? Dice en Marcos, y en Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice en Mateo capítulo número 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Así lo presenta los evangelios. Lo presenta como el hijo de ellos. Esa es la presentación, el hijo de José, y menciona el nombre de cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Dios quiere que sepamos que Dios puso en las manos de su hijo, en las manos de un padre, en las manos de un padre piadoso, un hombre dedicado, consagrado a Dios. Porque la obra de Dios es de padre a padre. Este nunca falla, pero estos padres de aquí, el padre de arriba no falla, pero cuando falla el padre de abajo, entonces la obra del Padre Celestial con los hijos de ese padre no va a ser eficaz. No siempre va a ser eficaz. Por eso dice la Biblia que se levantó una generación en la nación de Israel que no conocía al Dios de sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque los padres se dedicaron tanto al trabajo, a las ocupaciones, se envolvieron tanto en sus negocios, se envolvieron tanto en sus vidas, que se olvidaron de la mayor responsabilidad que tienen, aparte de su vida espiritual, y es ser padres de los hijos del Padre. Por eso José, como dijo el pastor Joel un día en una predicación, un héroe olvidado. Es un héroe olvidado. Porque muchas personas, y si usted siguiese todo lo que nos dice la Biblia acerca de José en la formación de sus hijos, va a aprender dos cosas. Era un buen creyente, un hombre justo,
igual que el Padre. Era un hombre sujeto a la voluntad de Dios, como Dios está sujeto a su voluntad y Cristo vivió sujeto a la voluntad del Padre, pero también era un hombre piadoso, que le guiaba a sus hijos al templo, que lo ayudaba, que lo formaba, que lo dirigía, que lo guiaba, de tal manera de que no solamente nuestro Señor Jesucristo llegó a ser hijo de Dios en cuanto a su vida terrenal, sino que cuando vamos al libro de Hechos, ya Cristo ascendió al cielo y dice la Biblia que moraban en el aposento alto. Estaba allí, dice la Escritura, los apóstoles, estaban las mujeres igual con María y estaban los hermanos de Cristo. Déjeme decirle, ellos creyeron en Cristo. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, sus hermanos. Pero yo sé que fue por la simiente que le sembró de vida y de enseñanza que le sembró José en su corazón, con sus labios, pero también con su vida piadosa, su vida justa y su vida sujeta a la voluntad de Dios. Porque el ejemplo pesa más que las palabras. Y eso fue exactamente, igual que nuestro Dios. Es un Padre amoroso, es un Padre ejemplar a quien nosotros debemos sujetarnos a Él sin dudar. Pero cuando encontramos un Padre terrenal con las características de José, no se le va a hacer difícil a los hijos sujetarse a ese Padre terrenal. Y cuando nos sujetamos a un Padre, cuando los hijos se sujetan a un Padre terrenal, que es un Padre justo, que es un Padre sujeto a la voluntad de Dios, que es un hombre devoto a Dios, entonces se le hace fácil a los hijos, cuando son grandes, sujetarse a Dios. No se crea que solamente fue porque le creyeron a Dios que los hijos de Noé entraron al arca. Es que también le creyeron a Noé, porque veían la vida que produce alguien que le cree a Dios. Que Dios nos ayude a entender que la obra de Dios es de padre a padre. A veces hay madres que tienen que criar sus hijos solos. Papá no es creyente, o papá no está en la casa, son mujeres piadosas y Dios obra, como pasó con Timoteo. Su abuela Loida, su madre Eunice pudieron darle esa formación, pero el plan de Dios es que cada uno de nosotros, hombres, podamos representar a Dios, porque el plan de Dios para con los hijos es de padre a padre. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias y te pedimos, mi buen Dios, que tú estés obrando con tu poder y tu divina gracia para que podamos, mi Dios, representarte aquí dignamente en esta tierra. Gracias, Señor, por el regalo de la Navidad, la obra de Cristo y todo lo que alrededor de la Navidad podemos nosotros aprender de ese evento que tú has querido que cada año se recuerde. Gracias por la vida de José. Gracias por su vida ejemplar. Ayúdame a mí, a todos padres, a ser como José, a todo joven, tener como meta ser un José para sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Un par de anuncios antes de terminar. Bueno, yo espero que ya usted hoy esté tranquilo, sentado en su casa esta noche, haya disfrutado de la cantata de Navidad que fue hoy en la mañana y que usted haya recreado con estas canciones de los jóvenes. Todo eso me da pena si algunos de ustedes quizás no pudieron venir y no pudieron disfrutar de ese tiempo, pero espero que lo hagan. Recuérdese también que el próximo viernes 18 salimos para el retiro de matrimonios. Ya mandamos la lista al hotel, ya está cerrado, pero hemos dejado la posibilidad de que 2 o 3 parejas más que se quieran inscribir mañana lunes o el martes lo puedan hacer. Recuérdese, los límites no lo ponemos nosotros, sino que lo pone el hotel, y más que tenemos este tiempo de pandemia. Así que les animamos que si usted todavía desea hacerlo, mañana lunes llame a nuestra hermana Karen y vamos a ver si aparece un cupo, pero sería bueno que usted se tome ese tiempecito de descanso y junto con su esposa allá en el hotel Fantasies en Bávaro de la cadena Bahía Príncipe. No se olvide de que Dios en su gracia y misericordia quiere usarle como un instrumento suyo para guiar a alguien a Cristo.
predíquele a alguien a Cristo en esta semana. Háblele del Señor. El miércoles tenemos nuestro culto presencial. Venga a las 7. Esfuércese para que esté aquí a las 7 en el culto presencial, y si no, pues lo puede ver de forma virtual. También en enero comienza un nuevo ciclo del Seminario Bautista, que lo tenemos allá en la Iglesia de la Fe, pero por la pandemia lo estamos haciendo, y el toque de queda lo estamos haciendo virtual. O sea que usted puede inscribirse en el seminario, un joven, son los lunes de 6:30 a 9, un joven, un adulto, una persona que siente como que tiene un joven, un varón que tiene el llamado de Dios, una muchacha, un hermano, una hermana que dice, ya yo tengo 40 o 50 años, pero quiero aprender más del Señor y quiero aprender de una manera sistemática. Inscríbase al instituto, al Seminario Bautista Fundamental. En enero ya están abiertas, comenzamos un nuevo ciclo. Son 3 años de estudio, una materia solamente por 5 semanas, o sea que usted va a tener 10 semanas, 10 clases al año, 30 al final, y yo sé que le va a ser de mucho provecho. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos.